Quizás un par de cosas para orientarnos, ¿verdad? Algunas preguntas vienen de las redes sociales, algunas preguntas vienen de Facebook Live. Estamos haciendo Facebook Live, así que si estornudas o algo, lo vas a ver todo el mundo, ¿verdad? Para que sepas. Y algunas otras preguntas surgen de los papelitos que hace un ratito hicimos pasar por ahí. Yo entiendo que Daniel va a leer las preguntas, ¿verdad? Daniel principalmente, y no sé si Marco atrás va a leer las preguntas de Facebook Live, no sé cómo lo vamos a hacer, pero nosotros tratamos de responderlas. Y todo lo que nosotros contestemos, vamos a tratar de hacerlo con la Biblia, ¿verdad? Todo lo que sepamos de la Biblia, lo que no sepamos no lo vamos a inventar. Entonces, tranquilo, ¿verdad? No, ok, dale primera pregunta. Sí. Teníamos una pregunta de ayer que ustedes quisieran contestar nuevamente y esa pregunta es: ¿hay alguna evidencia bíblica en el Antiguo Testamento, llámese profecía, de la ascensión de Cristo? Sí, anoche pasó algo, quizás es bueno decirlo. Anoche no teníamos monitores y nos costaba escuchar las preguntas. Hoy sí tenemos. Y hicieron esta pregunta. La pregunta es: ¿y hay en el Antiguo Testamento alguna evidencia de que Jesucristo iba a ascender al cielo en el Nuevo Testamento? ¿Alguna profecía? Nosotros escuchamos no de la ascensión, escuchamos de la resurrección. Y entonces la contestamos de la forma equivocada. Pero la respuesta es sí. Sí hay una evidencia y hay un pasaje en Salmos capítulo 68, si buscas conmigo Salmos capítulo 68, que dice, tú sabes que sobre Jesús hay una cantidad increíble de profecías. Son, ¿cuántas, Steve? Tú tienes más o menos un dato siempre de las Que profecías. hablaban 350 veces en el Antiguo Testamento que iba a venir la primera vez. 318. Y hay más de 100 profecías diferentes. Sí, Ajá. entonces muchas profecías sobre muchos eventos específicos. Uno de estos es Salmos capítulo 68, versículo 18, versículo 18, que dice, bendito, Salmos 68, subiste a lo alto, dice, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Esta expresión, subiste a lo alto, se repite en el libro de Efesios. Si estás conmigo, es esta precisamente la cita de Pablo. Lo que acabo de leer es lo que Pablo citó en Efesios capítulo 4, hablando precisamente de Jesús, ¿verdad? Dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y está hablando ahora de la ascensión de Cristo. Ahora entendemos que Salmo 68 era una profecía sobre la ascensión de Cristo. Subiendo a lo alto, dice versículo, ahora ya lo perdí, versículo 8, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hechos capítulo 1 nos da el momento de la ascensión históricamente, pero Salmo 68 da la profecía y Efesios 4 cita la profecía de Salmo 68 para que nosotros lo conectemos con Hechos capítulo 1. Esa es la respuesta de anoche. No está aquí la persona que la hizo, pero nos sentíamos mal no decirla, ¿verdad? Así que, pero como estás viendo por Facebook, entonces está bueno, ¿verdad? Hola. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas que se recibieron por redes sociales. Y la primera es si hay alguna evidencia bíblica de la aparición de ovnis o aliens o seres de fuera de la tierra. Ok, solo en primer lugar quiero animar a la persona que hizo la pregunta que escuche el mensaje de Efesios 6, 11 a 13, porque muchos se acuerdan que hace unos meses hablamos sobre ovnis y extraterrestres. Entonces yo no voy a repredicar el mensaje, pero solo voy a dar los puntos principales. La pregunta tiene que ver más que todo, yo vi la pregunta con avistamientos, porque algunas personas dicen que han visto ovnis, y también si existen extraterrestres. Entonces cuando tomamos este pasaje usamos Efesios 6. Entonces, ¿qué es un extraterrestre? Es alguien que no es de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí hay extraterrestres? Sí, hay extraterrestres. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11.
Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si hay criaturas que no viven en la tierra, entonces en la Biblia la gran pregunta es cuando la gente dice que ha visto ovnis, si han visto ovnis. Entonces, yo trataré de contestar la pregunta en el mensaje de tres formas. Número uno, la evidencia o los testimonios son abrumadores. Hay tantas personas, literalmente millones de personas que dicen que han visto algo como ovnis, en primer lugar. Entonces, un problema con esas apariciones es que han descubierto mucho fraude. Pero al mismo tiempo, la gente dice que ha visto algo. ¿Qué han visto? Si tú te acuerdas, estaba en el mensaje, vimos muchos que han analizado estos avistamientos. Y todos dicen la misma cosa, según los testimonios. No pueden ser naves de nuestra dimensión. Se mueven demasiado rápido y de repente dicen que pueden girar a 90 grados a una velocidad de 2 veces la velocidad, o 10 veces, pero la velocidad de sonido. Entonces dicen que es imposible. Entonces los expertos dicen que si es cierto, entonces tienen que ser de otra dimensión. Y a mí me llama la atención que siempre tiene que ver con luces. Entonces, Satanás es un ángel de luz. Y la Biblia nos dice que para que venga el anticristo, va a usar señales para engañar a la gente. Hay tantos pasajes que dicen la misma cosa, pero voy a leer solo uno. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Y el inicuo en versículo 9 es el anticristo, si tú quieres leer el contexto después. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice Jesús que los falsos profetas van a usar señales. Dice Apocalipsis 13:13 que va a venir el anticristo por señales. Entonces, si va a venir un personaje que se llama el anticristo para engañar a todo el mundo y todo el mundo lo va a seguir, ¿cómo lo va a lograr? No me sorprendería si Satanás está preparando el camino para que lleguemos a la conclusión que las respuestas no están aquí, son de otros mundos. Y a mí me impacta, pero me impacta como no te puedes imaginar, que una de las últimas cosas que Stephen Hawking hizo, que él hace poco falleció, él formó una cosa que se llama Iniciativas de Descubrimiento, pero en inglés, y con Elon Musk, que tiene los cohetes, con un ruso que tiene mucho dinero, Yuri Milner. Es un grupo de multimillonarios que están dedicados solamente a entrar en comunicaciones con extraterrestres. Y lo que me preocupa es que hay extraterrestres, son demonios. Y lo que me preocupa es que van a entrar en comunicación, porque en el pasado vinieron extraterrestres. Hay evidencia y lo dice en Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Ya sucedió una vez, y cuando sucedió fueron los días de Noé. ¿Y qué dijo Jesús sobre los días de la venida de Jesucristo? Iban a ser como los días de ¿qué? De Noé. De Noé. Se va a repetir. Entonces Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Job 1:7 y 2:1, que vimos anoche, y Job 38, los únicos lugares en el Antiguo Testamento donde hay hijos de Dios siempre son ángeles. En el Nuevo Testamento somos hijos de Dios, pero en este momento en Génesis 6 nadie había nacido de nuevo. Los únicos hijos de Dios eran ángeles. Estos ángeles, según este pasaje, yo sé que es chocante, pero lo que dice que vienen los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días.
y también después que llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, gigantes. Ahora entiendes por qué cuando Dios envió a Israel a la tierra prometida, dijo que matara a todos, porque había unos de esos gigantes, ¿verdad? Los hijos de Anak. En el diluvio, los primeros fueron destruidos todos, pero después había, y va a haber en el futuro, según Jesucristo. ¿Hay extraterrestres? Sí. Son demonios y hay ángeles también, pero los ángeles no quieren engañarnos. ¿Ha visto la gente ovnis? Yo nunca he visto un ovni, pero hay millones de testimonios de personas que los han visto. Si han visto algo, yo veo que Satanás quiere engañar el mundo, es ángel de luz, y yo creo que si están viendo algo, es un intento de engañar el mundo para que el mundo diga, necesitamos a alguien de otro planeta. Entonces, ¿quién va a cumplir con esto? Va a ser el anticristo. Eso es lo que yo pienso sobre ovnis y extraterrestres. ¿Quieres agregar algo? No, Okay. lo has dicho todo. No, solo iba a decir cuídense de los altos, pero nada más. Lo dijo anoche también, hablando de Saúl. Le gusta compararme con Saúl. Por guapo, o sea, todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pobrecito yo. Muy bien, Ok. vamos con la siguiente pregunta que recibimos en redes sociales. Y la pregunta dice lo siguiente: escuché en un mensaje la siguiente aseveración hablando de expiación limitada. Y en este mensaje el pastor decía exactamente que Cristo no murió por toda la humanidad, y lo afirmó en base a una reflexión lógica sobre que cuando Cristo murió ya habían algunas personas en el infierno. ¿Cuál sería la explicación de esto? Si esto es cierto, que Cristo no murió por aquellos que fallecieron antes del sacrificio de Cristo, se fueron al infierno. ¿Es cierta esta aseveración? Hay varias cosas pasando aquí, ¿verdad? Obviamente, varias preguntas. Y Julio me va a ayudar con una parte. Pero número uno, yo quiero animarte que tengas cuidado con la lógica. Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho algo que contradice la Biblia porque es lógico. Tu lógica no es igual a la lógica de Dios. Por ejemplo, lógicamente Jesús debería haber nacido en Jerusalén, lógicamente. Pero no nació en Jerusalén, nació en Belén. Lógicamente hubiera nacido una familia rica como el rey de Israel. Pero esa no es la lógica de Dios. Y lógicamente los seres humanos dicen los primeros son los primeros. ¿Qué es la lógica de Dios? Los primeros son los últimos. Yo podría hacer una lista larga y yo no quiero tomar mucho tiempo. Pero hay que tener cuidado con tu lógica. Los sistemas teológicos y los sistemas filosóficos dependen de la lógica humana. Y las personas que enseñan los sistemas teológicos y filosóficos son mucho más inteligentes que la mayor parte de nosotros. Si nosotros vamos en base a su lógica, vamos a seguirles a ellos. Debemos ir a la Biblia. Entonces, está afirmando una creencia de un grupo de personas que dice que Cristo murió solamente por los escogidos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a 1 de Juan capítulo 2 para ver lo que dice la Biblia. 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. Voy a leer el versículo 1 para tener el contexto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de, ¿qué dice? Todo el mundo. Propiciar o propiciación es cuando Cristo murió en la cruz, aplacó la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Él se hizo la propiciación de todo el mundo, todos. Entonces la persona está diciendo que alguien usó la lógica diciendo que Cristo no murió en la cruz, lógicamente, no bíblicamente, lógicamente, su lógica. Cristo no murió por los que estaban ya en el infierno, en el Antiguo Testamento. El problema con esta creencia es que la Biblia enseña claramente que aún en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por fe en el Cristo que venía. Entonces Cristo tenía que morir por todos. Y algo que tú vas a leer Romanos 14, Dale. esas dos pasajes.
y quizás un elemento más ahí. Ten mucho cuidado con cualquier grupo que redefine los términos. La redefinición de términos es una forma de decirte, esto que estás leyendo no es lo que crees, es algo más. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Quiero enseñarte otro pasaje que apoya lo que Steve acaba de enseñarnos. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿cuántos dice? Todos los hombres sean salvos. Todos quiere decir todos. O sea, alguien puede decirte, sí, lo que pasa es que ahí en ese pasaje, todos no quiere decir todos. Quiere decir todos los de un grupo. Pero este pasaje no dice esto. Este pasaje dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Este es un deseo. Si tú estás aquí esta noche por primera vez, yo quiero que sepas algo. Dios quiere que tú seas salvo. Él ha hecho todo lo posible porque tú seas salvo. Entonces dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y explica, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién dice? Ok, la pregunta era si Jesucristo había muerto por todos los que habían ya muerto en el Antiguo Testamento, aún los que no habían creído, no habían tenido fe. La respuesta es sí, porque este pasaje dice que Jesucristo murió por todos y dice de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y un pasaje más, Romanos capítulo 14. 9, ajá. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 dice, afirma el señorío de Cristo precisamente sobre todos. Y la razón por la cual Jesucristo murió enfatiza el propósito de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 8, para que tengas el contexto, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Clarísimo, ¿verdad? Este es el propósito por el cual él murió. Y este es el propósito por el cual resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, ¿de quién dice? Así los Ahora, muertos. cuando Jesucristo murió, los muertos eran los muertos del Antiguo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento. Él murió por todos, dice. Y este pasaje específicamente dice que murió para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces la respuesta es sí, Jesucristo murió por todos. Murió por todos porque la Biblia así lo dice. Aunque no sea lógico para muchos seres humanos, para Dios es lógico. Esa es su lógica. Él ama a todos y murió por todos. Entonces hay que ir por lo que dice la Biblia, porque mucha gente inteligente quiere engañarte por su lógica humana. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la clave, ¿verdad? Ok, ¿otra pregunta? Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas que surgieron esta noche. Y eso tiene que ver con el tema. Dice, ¿qué pasa con las personas que murieron y nunca tuvieron la oportunidad de conocer de Cristo? Okay. Conozco un concepto denominado salvación por conciencia propia, que las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer de Cristo pueden ser salvas por su propia conciencia. Si esto es afirmativo, por favor, un fundamento bíblico. Julio lo contestó anoche. Julio lo contestó anoche. Romanos capítulo 2. Eso es una buenísima pregunta. La pregunta quizás la traduzco a la forma como muchos piensan. ¿Y qué hay de los pobres aborígenes que están ahí en el Pacífico Sur, ¿verdad? Yo siempre digo, y adoran a Jijiripajiri y nunca supieron de Jesucristo. O sea, ¿qué va a pasar? Y la pregunta es, ¿no se van a salvar ellos por su conciencia? O sea, no es la conciencia la que les va a salvar porque ellos tienen la conciencia correcta. Mira Romanos capítulo 2, versículo 14, te enseño dos pasajes. Dice, porque cuando los gentiles, ahora entiendes, los gentiles son estas personas, las naciones que no son ni judíos ni cristianos, ¿verdad? Los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles
o defendiéndole sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Para contestar la pregunta específicamente, la pregunta plantea, ¿hay tal cosa como salvación por medio de la conciencia? ¿Cómo fue que lo dijiste? Por la conciencia propia. La respuesta es no, porque aquí dice que el juicio es en base al evangelio. Es el evangelio. Nunca es la conciencia. Pero ¿qué hay de una persona que nunca escuchó el evangelio? ¿No será que por su conciencia se salvaría? Y la respuesta es no. No, porque a un aborigen que no sabe, que no tiene toda la revelación de la ley, de la Biblia, sabe lo que es bueno o es malo. ¿O no es así? Un caníbal quiere que se lo coman. No, ¿por qué? Sabe que es malo. O sea, él sabe que no es bueno. O sea, esta idea, y yo decía anoche, esta idea de que hay una forma de vida humana que es bien calidad, ¿verdad? Porque está en la inocencia del desconocimiento de la ley, pero que tiene un corazón puro y entonces no necesita del evangelio de Cristo, sino que por su pura conciencia se va a salvar. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que todos somos malos y pecadores, hasta el último aborigen del lugar más recóndito. Además de la conciencia, Dios le ha dado otro testimonio, que está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de, ¿qué dice? Las cosas hechas. O sea, una persona que no tiene conocimiento del evangelio sale a su isla y ve que hay algo hecho y razona. Tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. El testimonio de Dios está puesto en la creación. Dice que el problema es que los hombres, por lo que decía hace un ratito, porque somos malos, desechan este testimonio. Dice, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo visto que un Dios existía, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y tú vas a ver que cada persona que no tiene conocimiento de la verdad se vuelca eventualmente hacia esto que viene en el versículo próximo, que es la idolatría. Dice versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y podríamos seguir leyendo, y básicamente dice, el hombre en vez de recurrir a Dios, recurrió a las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque uno dice, ¿qué pasa entonces con alguien que está allá en la selva, ¿verdad? Y nunca ha escuchado de Dios? Lo que tenemos que hacer es ir y llevarles el evangelio. Esa es la responsabilidad de nosotros. ¿Qué pasa con una persona que no ha escuchado nunca del Señor? Va a terminar en el infierno. No porque no haya escuchado del Señor, porque es pecadora y necesita del poder salvador del evangelio. Y la responsabilidad de llevar el evangelio es de nosotros. Entonces, eso. Solo quiero animarles que lean Salmos 19, porque no ahorita, pero da los dos testimonios, la creación y la palabra. Si una persona ve la creación, como fue mi caso, yo nunca había escuchado el evangelio. Cuando fue la creación, yo quería conocer al creador y Dios envió a alguien para compartir la palabra de Dios. El problema con los mayas es que dice en Romanos 1:21 que conocieron a Dios pero no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces dice que se envanecieron sus corazones y comenzaron a adorar la creación. ¿Ven la creación? Uno puede adorarla o decir, alguien grande lo hizo, yo quiero conocerlo. Y si buscas a Dios, ¿qué dice la Biblia? Lo hallarás. Yo he escuchado tantos testimonios de misioneros que llegan a un lugar en medio de la selva y dice a alguien allá, te hemos estado esperando. Hemos estado buscando a alguien que nos explique sobre esto. Entonces, no tienen excusa. Otra. Seguimos con la siguiente y la pregunta es, ¿se pierde la salvación si una persona se suicida? Vamos a Juan 10. Juan 10. La respuesta es no, pero vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Juan capítulo 10.
Juan 10 dice, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice? No perecerán jamás significa que nunca van a perecer. Nunca, es imposible. No perecerán jamás. Y dice después, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué son arras? Es una garantía, ¿verdad? Una garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por el avance de su gloria. Cristo murió por nuestros pecados. Cuando creemos en Cristo, Él nos pone en su mano y nadie puede arrebatarnos. Pero no solamente en su mano, está en la mano del Padre y nadie puede arrebatarles. Y si tuviera una tercera mano, pondría un sello, el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene el poder de quitar el sello y levantar los dedos de Jesús y del Padre? Es imposible. Entonces tenemos que entender que cuando creemos que ponemos para la salvación, estamos dudando de la palabra y la promesa de Dios. Ahora yo voy a decir una cosa más, porque hay muchas personas que dicen, pero yo tengo un vecino que era pastor y ahora es borracho y está en la calle y dice que nunca fue cristiano. ¿Qué pasó con él? 1 Juan capítulo 2, versículo 19, lo responde. El problema es que no todos los que dicen que son creyentes son creyentes. De hecho, algún día cuando lleguemos delante de Jesús, dice que no todos los que me digan Señor, Señor, ¿verdad? Van a entrar en el cielo. Y dice 1 Juan 2, 19. 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La evidencia que una persona realmente es creyente es que permanece, porque Dios hace la obra. El hombre tiene su tope. Si yo estoy fingiendo, como muchas personas en muchas iglesias, yo voy a aguantarlo unos meses o años, pero yo no voy a llegar hasta el fin, porque es mi obra. Pero si Cristo lo ha hecho, tú vas a permanecer. Quizás te vas a alejar por tiempos, porque esto pasa, pero vas a volver. Entonces, una persona que ya dice yo fui cristiano y ya no soy, nunca era. Ahora, suicidio es una cosa terrible, obviamente, pero Jesucristo murió por todos los pecados. Entonces, Él murió por el suicidio. Y si un creyente mata a una persona, Él murió por eso también. Lo que tenemos que entender es si realmente Cristo nos convirtió, nuestra vida va a cambiar. Entonces, hay muchos ejemplos hipotéticos que casi nunca suceden, ¿verdad? El creyente cambia. Pero si sucediera este caso, esa persona va al cielo. Yo voy a añadir algo aquí, nada más, un par de cosas. A veces pensamos que hay algunos pecados que Dios no puede perdonar y no existe tal cosa. Aún el suicidio Dios puede perdonar. Nosotros yo conocí hace años a alguien que no se quería convertir. Este es un caso real. No se quería convertir porque él había matado a su mamá. Y él decía, Dios no puede perdonarme esto. Y yo no puedo pensar en algo peor que eso. O sea, haber matado a tu mamá es la cosa terrible, la cosa más terrible. Pero Dios puede perdonar aún eso. Creo que es dudar del poder de Dios, número uno, como acaba de decir Steve. Pero hay otra razón. ¿Por qué se enseña entonces esta clase de cosas? Yo creo que se hace con buen corazón. Ahora voy a plantearlo desde otra perspectiva. ¿Por qué te dicen? Porque no recomendamos suicidio, ¿verdad? No recomendamos, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿por qué te dicen si te suicidas pierdes la salvación? En contra de todo lo que el resto de la Biblia dice, es para prevenir que te suicides. O sea, están diciendo, hey, si haces esto, ahí viene el chamuco, ¿verdad? Literalmente. Y entonces vas a irte al infierno. Y es una buena motivación, pero como Steve dijo hace un ratito, es razonamiento extrabíblico.
Y una de las responsabilidades de un creyente es pensar, como la Biblia dice, no te suicides, pero Dios perdonaría a un suicida, si es que tiene a Cristo. Ahora una cosita más extra, y yo creo que la mayor parte de cristianos no se quieren suicidar, no se quieren suicidar. Pero veo a David, a Jeremías, veo a Elías Elías quería suicidarse. que estaban diciendo, ya no aguanto esta vida, me quiero morir. Jonás. O sea, si alguna vez lidias con esto, busca el consejo de alguien que te puede ayudar y hay salida. Hubo salida para todos estos personajes, pero el sentimiento es muy humano, es muy, muy humano. ¿Ok? Y siempre hablando de salvación, en relación a la pregunta de la salvación, ¿qué pasa con los niños que mueren? ¿Se van al infierno? ¿Cómo queda el grado de conciencia de ellos? Ok, Romanos capítulo 7, quizás me dejas. Romanos capítulo 7. ¿Qué pasa con un niño chiquito que muere? Romanos capítulo 7. 9. Romanos 9. 7:9. 7:9. Sí, este es Romanos 7, versículo 9. Pablo hablando. Ahora, Pablo era judío, ¿verdad? Alguien podría decir, Pablo conocía la ley desde el principio. Se educó a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos, era hebreo de hebreos, era un maestro de la ley. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 7, versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo fue el momento en que Pablo no conocía la ley? Bueno, era en ese periodo entre su nacimiento y que él tenía la conciencia de lo que es la ley. Está hablando entonces ahora de ese tiempo donde un niño no sabe ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es sí, ni qué es no. ¿Qué edad es esa, Julio? A saber. Hay algunos niños que nacen con los ojos abiertos, ¿verdad? Y son pero bucísimos de chiquitos. Y yo conozco algunos de 23 que quién sabe, ¿verdad? No sé, tal vez no han llegado a esa edad. No hay una edad, obviamente, solo que Pablo dice, hubo una época en que yo no conocía la ley. Y dice, pero venido el mandamiento, o sea, cuando la ley se hizo clara, el pecado revivió. ¿Y qué dice? Y yo morí. O sea, todos somos pecadores desde que nacemos, todos, sin excepción. Pero nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa se vuelve efectiva cuando, entendiendo el pecado, pecamos. ¿Qué edad pasa eso? 4 años, 5 años. En nuestro país hay algunos niñitos en la calle que te pueden asaltar a los 6, 7 años. Ellos conocen muy bien lo que es el pecado. Pero hay algunos hijos de los que están aquí que han vivido en una burbuja y quizás les cuesta mucho más entender qué es el pecado. Pero una vez que lo entiendes, en el momentito en que lo entiendes, es imposible que no peques. Es imposible. A todos nos ha pasado. O sea, el pecado lo tenemos claro y de todas maneras dice, esto me motiva a pecar. En ese momento quedamos condenados. Y dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Un niño antes de la edad de la conciencia no ha pasado por esta experiencia. ¿Es salvo el niño? El término es vivo. Complejo, ¿verdad? Es vivo, está vivo. Está vivo, el niño está vivo, sí. Algunos usan el término seguro, él está seguro. Pero no ha pasado todavía por el proceso de pecar y morir. Cuando peca y en el momentito que peca, él se hace acreedor del infierno. Terrible. Yo quiero agregar 2 cosas. Esto se aplica a una persona que está retrasada mentalmente, va al cielo, porque no entiende la ley. También otra aplicación es en el Antiguo Testamento, si te acuerdas la historia cuando falleció el bebé de David. ¿Se acuerdan de esa historia que estaba guardando luto? Cuando ya había fallecido estaba bien. Y él dijo, yo voy a ir a verlo. Porque a donde fue a David, él fue al seno de Abraham, y fue llevado al cielo. Entonces tenemos 2 que seguramente todos los niños van al cielo y todas las personas que no entienden por problemas con la mente también van allá también. Y en el arrebatamiento, bueno, no. Esa es otra cosa.
Ok. Muy bien. Tenemos una pregunta. ¿Qué postura bíblica tenemos sobre el aborto en caso de riesgo de la madre o que el niño venga con defectos y se sabe que el niño va a sufrir? Ok. Creo que es bastante fácil contestar esa pregunta. El aborto es asesinato. Es asesinato. Aún si es a riesgo de la mamá, y las mamás aquí presentes estarían dispuestas, creo yo, a decir, si me tuvieran que matar a mí para no matar a mi hijo que ahora vive, tú preferirías, ¿qué preferirías, mamá? ¿Qué preferirías? No me digas que maten a mi hijo, por favor, ¿verdad? Es entonces el no entender que la vida está ahí desde el día 1. Salmo 139, Sí. Salmo 139. Versículo Quizás vamos- 13. Salmo 139 es el pasaje. Entonces, el aborto es quitar la vida, es asesinato. No hay justificación bíblica. No hay, una vez más, como Steve decía hace un ratito, puede haber justificación lógica, humana, pero no hay justificación bíblica. Salmos capítulo 139, 13. versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, está hablando del vientre de la madre, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, que por cierto no estoy contestando esa pregunta, pero yo creo que es el ADN, ¿verdad? Es todo el proceso de ADN, y está diciendo, ahí adentro yo estaba vivo, porque es el gran argumento de quienes justifican cualquier ángulo del aborto es, no, todavía no hay una vida. Hay una vida, según Salmos capítulo 139. Y quitar esa vida es pecado. Siempre, siempre. Julio, pero en una circunstancia extrema, tiene que haber entonces una solución bíblica para esa circunstancia extrema, que puede ir desde dar al hijo en adopción, lo cual es una bendición tremenda para el hijo y para la familia que adopta, en vez de pensar que vas a pasar por el proceso de abortar, hasta tomar la decisión de cuidar de tu hijo que viene enfermo. Porque si alguien mata a su hijo porque viene enfermo y no quiere cuidarlo, hay una dosis grande de egoísmo ahí. Eso, no se quiere añadir Solo algo. que Ruth, que salvó al mundo, es descendiente de la relación de incesto, solo para recordarles. Lot tuvo relaciones guácala, ¿verdad? Pero con una de sus hijas, se llamaba Moab, y Ruth era moabita, y Ruth salvó al mundo. Es una de las mejores historias que está en la Biblia. Entonces, uno no debe castigar la vida de una persona y matarle por cómo se originó. Ok, si estamos contando chismes, entonces Moisés también era descendiente de Pero la ley no existía en ese Amram y tiempo. Jocabed. Sí. Amram y Jocabed. Ni Lot. Sí, tenés razón. ¿Qué te Pero pasa? sí. Amram y Jocabed eran una tía y un sobrino, y tuvieron a un hijo que se llama Moisés. O sea, hay un montón de formas de decir, hey, eso es malo, eso es incorrecto. Pero la Biblia enseña otra cosa. La vida es la vida y hay que protegerla, siempre. Ok. Siguiente pregunta. Dice, yo perdí a mi bebé de 3 meses. ¿En el cielo sabrá que soy su mamá y yo le podré reconocer? Si puedo reconocer a mi mamá en el cielo. Ella perdió a su bebé a los su 3 bebé. meses. ¿Lo va a poder reconocer y el bebé sabrá que ella es su mamá? Yo creo que en el cielo vamos a conocernos mejor que acá. O sea, yo voy al revés. Yo te voy a conocer mejor en el cielo que te conozco ahora. Por lo que dice, voy a compartir 1 Corintios 13, un pasaje que me gusta ya. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Sí, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces yo creo que vamos a conocernos mejor
ahí en el cielo. Y el contexto también es que dice que aquí en parte conocemos. Entonces nos vamos a conocer mejor ahí. Si vamos a reconocer a nuestros seres queridos, tenemos el ejemplo de Moisés y Elías. Y yo sé que muchas personas dicen, ¿cómo los discípulos sabían que eran Moisés y Elías? Y yo siempre digo por la barba, pero no. Obviamente hablaron en ese tiempo. Entonces yo no sé si quieres dar... Sí, yo creo que esa es la respuesta. La Biblia dice que íbamos a tener el conocimiento pleno. Porque de ahí vendría otro montón de preguntas. Estoy seguro que quien hizo la pregunta tendría otras. ¿Y cuántos años va a tener mi niño en el cielo si solo tenía 3 meses cuando murió? Y sobre esta clase de cosas la Biblia no es contundente. Yo creo que va a estar en el momento de la vida plena, momento más pleno de la vida. Y yo, como voy a cumplir 56 años, creo que ese es el momento más pleno de la vida. O sea, no sabemos cuál es el momento exacto de la vida plena, pero yo no creo que va a ser un bebito por la eternidad. Y sí nos vamos a conocer, Tú vas a ver ahí a David, el rey David, y nadie te va a tener que decir que es David. O sea, es David. Muy bien. Seguimos. Dices la siguiente pregunta: como joven, ¿qué debo pensar sobre la comunidad LGTB? Y si tengo un amigo que es homosexual, ¿me tengo que alejar de él o qué debo de hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y relacionado con esta pregunta es: ¿y puede ser salvo un homosexual? Okay. Yo puedo comenzar. Dale. Ok. Número 1, la pregunta es si homosexualismo o relaciones con alguien del mismo sexo es un pecado. Y la respuesta es sí. O sea, está por medio de toda la Biblia, está en Génesis 19 con Sodoma y Gomorra, está en el Levítico, pero está en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1, que es un pecado. Que tener amigos que son homosexuales porque queremos ganarlos para Cristo. ¿Se puede salvar un homosexual? Vamos a 1 Corintios 6, me imagino que ibas a sí, el pasaje que ibas a citar. leer esto, pero yo lo voy a leer y puedes decir otra cosa porque has contestado casi todas las preguntas, pero yo no estoy resentido para nada. 1 Corintios capítulo 6. Tan grandote y tan llorón, ¿va? 1 Corintios 6, versículo 9. Y este pasaje anima. Este pasaje anima. Dice: ¿no sabéis que los injustos, esto en 1 Corintios 6, 9, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, cuando un homosexual se convierte, significa que ya no va a tener los deseos. Tenemos el viejo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Esto aprendimos en Efesios. Entonces, yo he conocido a algunos homosexuales que se han convertido y luchan con los deseos, pero saben lo que dice la palabra de Dios. Conozco otros testimonios de alguien que ha cambiado completamente y tiene una familia y todo. Entonces tenemos que recordar que los deseos de acostarse con alguien del mismo sexo es como los que tienen deseos de acostarse con alguien de otro sexo, que puede tener los mismos deseos. Y algunos dicen, pero ¿qué pasa si alguien nace homosexual? Todos nacemos con pecado, perdón. Algunos nacen con el deseo de acostarse con gente de sexo opuesto que no sean su esposa o su esposo, y otros del mismo sexo. Es cierto, todos nacemos con pecado. Y Todos nadie usa la excusa: hey, perdón, pero yo soy fornicario, así nací. Sí. O sea, es nuestra naturaleza, es cierto. Algunos tienen naturalezas diferentes, pero no es una excusa legítima porque hay poder en la sangre de Cristo y Él nos puede cambiar. Entonces hay que creer en el poder de Dios. Y yo voy a añadir otro ángulo a la respuesta, porque la pregunta decía específicamente que qué debe pensar sobre o cuál debe ser su actitud hacia la comunidad LGBTI, ¿verdad? Que es lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Y yo voy a ir más por la parte de la comunidad, porque un problema en el mundo en el cual nosotros estamos es que el grupo LGBTI se ha vuelto muy beligerante.
Es muy beligerante. Son muy agresivos en cuanto a sus derechos y a la razón por la cual ellos están en lo correcto. Y por esta beligerancia, que comenzó ya por 1964-65, ha habido una transformación en nuestra vida. Es que por ahí, Yo no sé. de por ese tiempo Tú sos sos tú, el ¿verdad? experto. Ha habido una transformación en nuestra vida de la presencia de la comunidad LGBTI. Si hay alguien aquí de la comunidad, yo quiero decir algo. Jesucristo ama a cada homosexual y nosotros debemos amarles. Debemos amarles con todo el corazón y debemos presentarle el evangelio. Y yo te animo a ti como creyente que no les condenes de forma especial, pero que entiendas que están equivocados. Entonces te enseño un pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. No tiene que ver específicamente con LGBTI, tiene que ver específicamente con la idea de yo tengo la razón, porque ese es el problema más grande con la comunidad del día de hoy. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Esta es palabra para nosotros que somos creyentes. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O está diciendo, amarren su forma de pensar. Usaríamos el término nosotros salvadoreños, zóquense en su forma de pensar. O sea, piensen como debe ser, agarren la fuerza que deben tener. Sed sobrios. ¿Cómo es sobrio uno? Uno no se deja influenciar por otros pensamientos. La sobriedad es el control de tu mente. Y tú como creyente debes tener el control de tu mente. Entonces dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo quiero desafiarte a pensar como la Biblia piensa. Fíjate, y lo hemos dicho nosotros a través de los años, lo aprendimos hace muchos años. La cosa más cristiana que hay es pensar. Piensa, pero piensa como la Biblia dice. El problema ahora es que hay un movimiento que el día de hoy es LGBT, pero en otros momentos ha sido otros. A veces es una plataforma política, a veces es una plataforma social, y seduce el pensamiento de los creyentes. Los creyentes debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento y pensar sobriamente, pensar por medio de la Biblia. Entonces, ¿qué actitud debe tener? Hay que amarles, hay que ayudarles, que conozcan al Señor. No hay que condenarles, pero no hay que pensar como ellos. O sea, la cosa más absurda es yo les amo y entonces por eso yo creo que tienen razón. Eso no es congruente con la Biblia. Siguiente pregunta. ¿Es correcto lo que se conoce como el descanso en el espíritu y el hablar en lenguas? Descanso en el espíritu y hablar en lenguas. Definamos lenguas, porque vamos a hacer algo que dijo Julio hace poco. Muchas veces cuando la gente habla de un término bíblico, lo redefinen el término. Entonces dejemos que la Biblia define lenguas primeramente. Hechos 2 define la palabra lenguas, y yo voy a dejar que tú llegues a la conclusión de lo que dice la Biblia. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y está la lista. Entonces, ¿qué son las lenguas según la Biblia, la definición bíblica? Idiomas, son idiomas. Lenguas son español, inglés, latín, árabe, esos son lenguas bíblicas. Entonces, hoy en día hay un movimiento muy fuerte donde hay personas que dicen que hablan en lenguas, pero no son idiomas. Y yo no uso esta palabra para ofender a nadie, pero más que todo es jerigonza, porque han analizado lo que están diciendo y no es nada. Muchas personas que han trabajado en esto han analizado los sonidos y nunca es un idioma, nunca han podido encontrar un idioma. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo entonces? ¿Qué están haciendo? Entonces los que defienden nuevas lenguas, porque no son las lenguas de la Biblia, dicen que están hablando en lenguas angélicas.
Okay, dos argumentos sobre lenguas angélicas. Número uno, en la Biblia, los ángeles siempre hablaban en idiomas, nunca hablaban en jerigonza, no hay ningún pasaje. Pero ellos se basan en 1 Corintios 13, donde Pablo no está afirmando que existen lenguas angélicas de todas maneras. Porque Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Él dice, si yo hablase no significa que hablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Está suponiendo. Entonces se basa en este pasaje que no está afirmando que hay lenguas angélicas. Y cada vez que hablan, los ángeles que hablan idiomas. Las lenguas bíblicas son idiomas. ¿Cuál era su propósito? Las lenguas en Pentecostés, 1 Corintios 14, versículo 21. ¿Cuál es el propósito de las lenguas en la Biblia? 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. ¿Y qué dice? No a los creyentes, no son para la iglesia, no es para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lenguas son una señal. ¿Para quiénes, según este pasaje? Israel. Y no quiero seguir con esto, pero si tú vas a Isaías 28, tú vas a encontrar la profecía que Dios iba a hablar con ellos en otra lengua y aún así no iban a creer. Las lenguas de Pentecostés son una señal para demostrar a Israel que está juzgándolos y que va a pasar el evangelio a otras lenguas, otros idiomas. Lo que pasa hoy en día, no quiero ofender a nadie, pero no está en la Biblia. Yo siento que es una experiencia de las emociones. Y yo he leído algunos estudios de personas que lo han analizado, pero sin querer ofender a nadie, no está en la Biblia. Descanso en el espíritu, ¿estás hablando cuando la gente desmaya? Ok. En la Biblia, siempre cuando alguien está en la presencia de Dios, sin excepción, ¿qué hace? Se postra. Las personas que descansan en el espíritu nunca se postra, retroceden. ¿Están de acuerdo conmigo si lo han visto? Esto me preocupa un montón, porque hay un caso donde alguien retrocede en la presencia de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Los soldados que venían para arrestar a Jesucristo retrocedieron. A mí me impacta esto y me preocupa. He leído que es un truco que hacían hace muchos años en los circos. Es un truco por autosugestión que uno puede hacer que una persona siente una fuerza cuando hace esto. Y yo creo que, y yo quiero ser muy claro, esto descanso en el espíritu no está en ningún lugar en la Biblia. Por lo menos lenguas están en la Biblia. Es un movimiento que me preocupa un montón. Porque cuando la gente está en la presencia de Dios, en la Biblia se postran. Pero retroceden los soldados que no eran creyentes delante de Jesús. ¿Qué está pasando allá? Es otra cuestión que yo creo que es de las emociones. Entonces, sería mi respuesta. Muy bien. ¿Cuál es la edad de la tierra y en qué momento de la historia bíblica puede situarse? Y una pregunta que tiene que ver con la edad es: ¿qué edad se estima que tenía Adán cuando fue creado? ¿Quieres contestar? No. ¿Qué edad tiene la tierra? Yo tengo 32 años de estar sufriendo esto. ¿Qué edad tiene la tierra? A saber, no sabemos cuál edad tiene la tierra. Y voy a entrar en algo controversial aquí. Yo creo que con Julio, que hay un espacio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Entonces yo creo que podemos decir cuando vino el hombre a la tierra. Yo creo que fue hace 6,000 años. Si tú ves las genealogías, tú puedes trazarlos hasta Adán y Eva, son hace 6,000 años. Pero en cuanto a la edad de la tierra, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, ¿y cuándo hizo esto? Yo no sé. Pero versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre en la Biblia, cuando hay tinieblas y desorden, siempre, sin excepción, es a causa de pecado. Consistentemente. Algo sucedió
porque todo fue hecho perfecto. Entonces después algo sucedió y de repente, te puedes imaginar, el universo estaba inundado. Entonces tú sabes lo que pasa después. Dios separa las aguas arriba de la expansión, que es lo que es el mar de vidrio delante del trono, y las aguas debajo de la expansión, que son los mares de la tierra. Entonces hizo la expansión. Es curioso porque si tú lees el resto de Génesis 1, nota el tiempo del verbo, solo versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión. Dice versículo 9, júntense las aguas. Versículo 11, produzca la tierra herba verde. Use este tiempo de verbo porque ya existía. Entonces es interesante porque 10 mandamientos después de la recreación de los cielos y la tierra. Ahora él hizo el hombre en este momento completamente de nada, pero con las otras cosas ya existían y está recreando todo. Y por eso está presente el Espíritu Santo, siempre está presente en regeneración. Entonces, ¿cuál es la edad de la tierra? Yo no tengo ninguna idea. Podría ser 10,000 millones de años o 6,000 años, 7,000 años. Yo en lo personal no estoy seguro. Yo he escuchado a muchos argumentos muy fuertes por decir que es 10,000 años y otros que es 10,000 millones de años. No estoy seguro. Yo creo que el hombre vino hace 6,000 años, el año 4,000 antes de Cristo. No sé si quieres agregar Voy a algo. añadir algo respecto a lo último que dice Steve, y voy a ponerlo tan claro como sea posible. Esto creemos. Sí. Esto creemos, y como Steve acaba de decir, como no hay un pasaje específico que dice la edad, es lo que algunos llaman argumento de silencio. No podemos más que usar la falta de información para argumentar. Pero la segunda parte de la pregunta creo que está conectada con lo que estamos diciendo. ¿Cuántos años tenía Adán cuando fue creado? Obviamente tenía 0 años, ¿verdad? Cuando fue creado en cuanto al tiempo de existencia. Pero ¿cómo lucía Adán cuando fue creado? Lucía Adán como un niño de 0 días. ¿Qué habría pasado con un niño de 0 días sin su mamá? ¿Qué habría pasado? Te puedes imaginar. Entonces, del argumento bíblico lo que encontramos es que Adán fue creado un hombre maduro. ¿Cuántos años tenía? A saber, algunos dicen quizás 33 años, pero yo creo que tenía sus muelas completas, no cambió de dientes de leche a muelas de hueso. Yo creo que estaba plenamente desarrollado, era un hombre que fue creado viejo. Entonces fíjate, te he contado todo esto para un argumento. Creemos en la posibilidad de la creación de una tierra vieja, porque una gran pregunta es, pero ¿por qué aquí hay una edad geológica que se dice que tiene 30,000 años? Porque Dios podría haber creado esta tierra pareciendo más vieja, como creó a un Adán que se veía más viejo que 0 años. No sé si me sigues. Entonces uno diría, ¿y por qué hizo esto Dios? O sea, ¿por qué haría Dios esto? Porque Dios confunde a los necios. Esta es una de las áreas de más argumentación para decir que Dios no existe. Y la Biblia dice, voy a leer un pasaje, ven en el libro de Ezequiel, capítulo 14, creo que es Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14, versículos 1 en adelante, dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En otras palabras, ya decidieron, ya establecieron lo que creen. Entonces viene la pregunta: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, ellos ya tomaron su decisión, ¿para qué vienen a preguntarme? Y dice versículo 4: háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, no le va a responder conforme a la verdad,
le va a responder conforme a lo que esta persona ya decidió creer. ¿Por qué haría esto? Dice versículo 5. Para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado en andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, tremendo el versículo siguiente. Y cuando el profeta fuera engañado y hablarle palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios engañó a alguien? Porque está diciendo, Dios engañó al tal profeta. ¿Por qué lo hizo? Porque el profeta iba a decir lo que ellos ya habían tomado la decisión. Y dice, yo le estoy diciendo al profeta que diga lo que ellos ya tomaron la decisión de creer, porque no me están consultando a mí honestamente. Están viniendo a mí con una decisión que ya tomaron. La creación de la tierra, las edades geológicas, la evolución versus la creación, Big Bang, Stephen Hawking y todo lo que quieras, es uno de los debates más grandes en contra de la existencia de Dios. Y yo creo que Dios ha puesto la evidencia ahí, como Ezequiel capítulo 33. Y algunos nunca se van a convertir porque ya tomaron la decisión. Yo creo en la evolución y no creo en la creación. Yo creo que la tierra tiene 50 mil millones de años y ha pasado por un proceso de edades geológicas. ¿Y quién puso esto? El proceso de creación de una tierra vieja. Dios podría haber puesto eso. No sé si tienes algo que añadir. Yo creo que ya no tenemos tiempo que añadir. Ok. ¿Hay otra pregunta? Una última pregunta. Terminamos con esta, y la pregunta es, si cuando morimos vamos directamente al cielo, ¿qué significa que los muertos en Cristo resucitarán primero? Yo creo que la mejor forma de contestar es 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. La respuesta es si vamos al cielo inmediatamente después de morir. Una cosa que dicen algunas personas, que no hay ningún pasaje que dice que vamos al cielo a morir. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 6. Dice, 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice? Y presentes al Señor. ¿Dónde está el Señor? Está en el cielo. Este pasaje dice que un creyente, cuando esté ausente de su cuerpo, obviamente hablando de su alma, está presente al Señor. Cuando un creyente muere, inmediatamente su alma va a la presencia del Señor. Él hizo la pregunta también, ¿qué es esto que los muertos van a resucitar? Porque esto está hablando de cuerpo y alma. Dice que el alma va para estar con el Señor, el cuerpo va para la tumba, y los cuerpos van a resucitar en el futuro. Si un creyente muere ahora, su cuerpo va a la tumba, su alma y espíritu van donde el Señor. Y en el arrebatamiento, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Tú puedes leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 a 17, 1 Corintios 15. Por el tiempo no estoy leyendo los pasajes, pero ahí lo dice claramente que el cuerpo va a ser resucitado para ser unido de nuevo con el alma. Entonces el creyente va al cielo al morir, su alma, su cuerpo en el futuro va a ser resucitado para ser unido de nuevo con el alma. Creo que esa es la última pregunta. Sí, quizás antes de cerrar, porque vamos a ir a la casa. Gracias por las preguntas y qué bueno para nosotros estar aquí y contestarlas. Pero yo quisiera tomar unos momentos brevísimos para hablar contigo que nos visitas. Te ha tocado venir a una noche rara, porque regularmente no hacemos esto, ¿verdad? Probablemente está pensando, qué iglesia más rara, esos dos ahí adelante contestando preguntas. Pero yo quiero que entiendas algo, no es casualidad que Dios te trajo. Dios te trajo esta noche no solamente para incrementar tu conocimiento de la Biblia, te trajo porque Él quiere conocerte a ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
Y todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos un trasfondo de pecado, de maldad. Hasta la mejor persona que ves aquí ha tenido que llegar al punto en su vida donde dice: yo necesito de un Salvador, yo necesito de Jesús. Y la cosa más preciosa de este libro no es que puede satisfacer todas nuestras dudas mentales. La cosa más preciosa de este libro es que puede presentarte a un Dios creador que te hace la vida totalmente diferente aquí en la tierra, pero que salva tu alma por la eternidad. Sin Cristo, tu vida es un desorden. Y tú puedes verlo. Tú necesitas nada más echar un vistazo a tu realidad, a tus relaciones, a tus finanzas, a tu persona, a tus emociones, y darte cuenta del desorden que hay cuando Cristo no está. La cosa tremenda es que Cristo llega a la vida de uno y nos salva. Nos salva el alma en la eternidad, pero nos salva de nuestras malas acciones aquí en la tierra y nos cambia. Y Dios te ha traído esta noche para eso, para que tú conozcas a Jesús. Por eso yo te pido que, además de llevarte las respuestas bíblicas, te lleves a Jesús. Jesús te ama. No importa lo que seas, Jesús te ama. Y Él quiere cambiarte. Él quiere darte una vida completamente nueva, diferente. ¿Qué se necesita? Según la Biblia se necesita dos cosas. Se necesita que ya no quieras seguir donde estás. Esto se llama arrepentimiento. Yo estoy cansado de mí mismo. Tú tienes que decir esto. Perdón, voy a usar un término salvadoreño. Estoy harto de mí mismo y necesito un cambio. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que entiendas que el único que puede salvarte y cambiarte es Jesús. Es fe, arrepentimiento y fe. Si tú esta noche estás listo para dar esos dos pasos, decir: ya no quiero seguir donde estoy y quiero poner mi confianza en Jesús, yo te pido que lo recibas esta noche. Y esto se hace orando. Entonces vamos a cerrar este momento orando. Yo te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Y si estás sin Jesús, fíjate, sin Jesús, dile ahí en el fondo de tu alma, dile, no tienes que decir nada en voz alta porque Dios está oyendo tus pensamientos. Dile: Señor, yo te necesito. Yo veo mi vida en desorden, Señor. Y esta noche te quiero entregar todo lo que soy. Aunque no me lo merezco, yo entiendo que no me lo merezco, pero salva mi alma, Señor, y cámbiame, porque yo te entrego todo lo que soy. Señor, con toda mi fe te doy mi vida. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.